Buenos días, 8 de la mañana, ojo a la fotografía que se nos viene encima alrededor de esas 48 horas que ha dicho Israel que tendría para hacer la respuesta a Irán. Se ha cerrado y abierto ya el espacio aéreo iraní. Irán había cerrado hasta hace apenas hora y media, 2 horas, todo ese movimiento de espacio aéreo con el movimiento que pudiera haber de aviones en su espacio aéreo, cerrado y abierto ya otra vez el espacio aéreo iraní. Se retrasa la fotografía alrededor de cuándo puede ser la respuesta de Israel. En una mañana en la que ahí ven imágenes en directo de lo que está sucediendo en Beirut, el presidente israelí ha llamado al mundo a apoyar a Israel en su batalla contra sus enemigos, y la última hora que tenemos es lo que Netanyahu y el entorno del primer ministro israelí están apuntando. El ejército israelí habría anunciado ya una operación terrestre centrada en el sur del Líbano. Es 7 de octubre, ha pasado un año desde que Hamás atacara a Israel, y a partir de ahí la sensación de que un conflicto puntual puede escalar a nivel global está cada vez más cerca un año después. Las FDI, como les decía, ven ahí en pantalla, ya han anunciado la operación terrestre. Se estaba apuntando que pudiera llegar un entorno alrededor de cómo pudiera y dónde pudiera atacar. Este ya ha llegado. Va a ser terrestre la operación, va a ser en el sur del Líbano, en el momento en el que Irán espera un ataque contra su territorio en las próximas horas. El mundo mira este lunes 7 de octubre, tanto con la mirada puesta en el pasado, es decir, hace un año cuando Hamás atacó a Israel, como en el año que nos va a venir por delante a partir de este 7 de octubre, con una tensión enorme alrededor de Oriente Medio y con la duda, sobre todo de los operadores del petróleo, de hasta cuánto puede llegar el movimiento del petróleo al alza. Un petróleo que gira esta mañana otra vez en ese entorno de los $78, pero que Goldman Sachs anuncia esta mañana que podría crecer en torno a un 20% más desde los términos actuales. 8 y prácticamente 3 de la mañana, en una fotografía clara alrededor de que vamos a vivir todo el día en tensión a la espera de si finalmente Israel ataca a Irán, tensionando todavía más la fotografía alrededor de cómo puede Oriente Medio generar más descontrol, sobre todo energético. Durante el fin de semana hay que destacar unas declaraciones llegadas desde Irán y también desde Irak en el mismo sentido. Decían desde ambos países que Oriente Medio es el pulmón energético del mundo y que abrir las hostilidades definitivamente en el conjunto de Oriente Medio significará al resto del mundo vivir con precios del petróleo disparados. Por lo que no solo apuntan a Estrecho de Hormuz, sino a toda una región que frene, que paralice definitivamente la exportación, primero la producción, luego la exportación de petróleo. 8 y 3 de la mañana, en una fotografía en la que podemos empezar a caminar, en la que podemos empezar a ver esta mañana de qué manera también empieza la división alrededor de cómo Israel y supuestos socios empiezan a encontrar el enfrentamiento. El último en el fin de semana, el del presidente francés, pidiéndole tanto a sí mismo como al resto de socios no dar más armas a Israel. Netanyahu contestaba así en esta respuesta a Macron, en la que le deja claro que solo hay una posición: o estar con Israel, dice Netanyahu, o estar con el enemigo. Escúchele. I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year.
We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the seven-front war against Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. 8 y 6 de la mañana es la fotografía clave que mueve no solo al inversor, sino que mueve la fotografía geopolítica alrededor de todo el mundo. En el mercado se mira, después de los datos del pasado viernes, una fotografía más templada, sobre todo porque hay gran parte de informes esta mañana que dicen no va a haber landing. Es decir, estamos ya rebotando en Estados Unidos la economía hacia un crecimiento. Ojo que Europa no está en el mismo entorno, a partir de ahí, SP500 marcando esta mañana en futuros 0,04 en positivo, Nasdaq 100 0,05 en negativo, perdón, y SP500 también en negativo, 0,04, frente a los positivos del pasado viernes, sobre todo después de ver el buen comportamiento del mercado laboral. SP500 el viernes 0,90, Nasdaq 100 1,22, arriba. Hoy nada, mínimo, de recogida. A partir de ahí, la fotografía principal, bueno, antes del petróleo nos viene en lo que se está viendo en Asia. Nikkei, subida del 2%, 1,80 ahora, en un entorno en el que se está mirando de qué manera China va a volver a estimular la economía esta misma semana y por tanto el conjunto asiático va a volver a jugar al alza en un entorno donde está centrando todos los focos alrededor de por dónde puede venir la ruta del dinero en los próximos meses, en los próximos trimestres. Miren petróleo en este entorno con este inicio de mañana alrededor de la fotografía clave, alrededor de Irán, 0,37% abajo en 77,75, 0,38% abajo el Brent, West Texas 0,29% en negativo, 74,18, pero altos alrededor de la media del último mes y medio, sobre todo después de la vuelta del verano. Oro 0,27 en negativo, 2.660, plata 1,05 en negativo, 31,85. A partir de aquí hay otro elemento raro en la fotografía de esta mañana, que es el 10 años y el 2 años americano. Estamos volviendo como si fuéramos a invertir otra vez la curva. Miren lo que más crece, el 2 años, rentabilidad 3,95 frente a 3,97 del 10 años americano. Estaríamos volviendo a invertir la curva entre el 2 y el 10 años, acercándonos otra vez a un entorno de tipos más altos. El mercado está entendiendo que aunque va a haber movimiento de bajadas en el corto plazo, cuidado porque la inflación puede retornar vía Oriente Medio, puede retornar porque vuelva otra vez el crecimiento a la economía estadounidense y por tanto se nos frene la capacidad de reducción de bajadas de tipo de interés por parte de la Reserva Federal. Ya no está mirando a 2 años a un 3%, tipo neutro, 3,5%. Está mirando al entorno del 3,95, es decir, del 4%. Ojo que esa fotografía ya no es la que estábamos viendo hace apenas unas semanas. De tal manera que vemos ese 2 años y 10 años americanos marcándonos otra vez inversión de la curva. Está a nada, 3,95, 3,97, nos estaría marcando una vuelta a peligros anteriores, pero cerrando la posibilidad de una recesión en el cortísimo plazo, sino marcando lo que esta mañana están diciendo varios informes de que va a haber un no landing, no va a haber un aterrizaje. Miren el dólar, gran protagonista también alcista
en este entorno, 0,03% arriba, 102,52, y el euro, gran perjudicado, 0,05 en negativo, pierde el 1,10, 1,0966, pierde el 1,10 el euro frente al dólar. En una fotografía en la que Oriente Medio centra gran parte del camino, este tuit de Netanyahu es el elemento fundamental en este inicio de mañana. Ayer estaba domingo en la frontera norte, hoy con los soldados de las fuerzas de defensa israelíes, es decir, con el ejército israelí. A pocos metros de aquí están sus amigos al otro lado de la frontera, en el Líbano, desmantelando la infraestructura terrorista de Hezbollah, que preparó para atacar a nuestros asentamientos. Les dije, ustedes son los héroes de la gloria, ustedes, junto con sus amigos, los soldados de las FDI y las fuerzas de seguridad en Gaza, en Josh, en toda la zona, crean maravillas, son leones. Le dice a los militares, al ejército israelí, que son leones. Hace un año sufrimos un golpe terrible, como hoy, hace un año, 7 de octubre, en los últimos 12 meses estamos cambiando la realidad de un extremo a otro. El mundo entero se ríe de los golpes que dais a nuestros enemigos. Y esto de que se ríe, no sé quién se está riendo en el mundo de los golpes que dan, se ríe. Dicen, el mundo entero se ríe de los golpes que dais a nuestros enemigos. No sé qué está viendo Netanyahu o quién le está moviendo imágenes por inteligencia artificial para que vea cómo se ríen. Pero mucha risa no hay alrededor de los golpes que dais a nuestros enemigos, y yo os saludo y os digo, sois la generación de la victoria, juntos lucharemos, juntos venceremos con la ayuda de Dios. En una fotografía clara